registro previo de 11 firmas de legisladores, perdón, 10. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Gracias, compañero diputado secretario. En consecuencia, se abre la reunión. Doy a ustedes la más cordial bienvenida y solicito al diputado secretario dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Perdón. 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Puertos, presentado por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN. Está a su consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra. ¿Sí? Digo, no sé si ya es sobre el tema ¿verdad? Que es el único tema a tratar. Sobre la agenda. Del día no. Bueno, no habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, compañero diputado secretario. Aprobado el orden del día, el siguiente y único punto de esta reunión consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto de iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Puertos, presentado por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Informo a ustedes que con fecha 3 de marzo de este año, la mesa directiva turnó a las Comisiones Unidas de Transportes y Marina para dictaminar la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Puertos. Con la finalidad de recabar sus opiniones y comentarios sobre la iniciativa, fue enviada este documento a las oficinas de los integrantes de esta comisión con fecha 9 de marzo. La mesa directiva nos hizo llegar oficio de fecha 26 de abril, en donde informa que la Comisión de Transportes solicitó prórroga para dictaminar la iniciativa en comento, misma que vence el próximo 15 de julio del presente. A su vez, la Comisión de Transporte nos hizo llegar su dictamen para conocimiento, mismo que fue enviado a las oficinas de los diputados integrantes de esta comisión el pasado 30 de junio para sus observaciones. Tengo a bien informarles que, de acuerdo con la sección 10ª relativa a Comisiones Unidas, artículos 173 y 174 del reglamento de la Cámara de Diputados, se dice en el artículo 173: el expediente del asunto que requiera dictamen de Comisiones Unidas será turnado íntegro por el presidente a las comisiones que corresponda. La primera comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen. Artículo 174. Las comisiones a las que se turne el asunto en Comisiones Unidas podrán trabajar por separado en la preparación del dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote dictamen. Para que haya reunión de Comisiones Unidas, deberá acreditarse el quórum de cada una de las comisiones convocadas. La reunión en que se desahogue definitivamente un asunto de Comisiones Unidas deberá ser conducida por la Junta Directiva de la comisión que hubiere elaborado el proyecto de dictamen. El presidente de la Junta Directiva de la segunda comisión enunciada en el turno podrá presidir la reunión de Comisiones Unidas cuando exista acuerdo entre ellas. Las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera independiente por cada una. Los diputados y diputadas que sean integrantes de más de una de ellas tendrán un voto por cada comisión. Para que haya dictamen de Comisiones Unidas, la propuesta deberá aprobarse por mayoría absoluta. Por lo que, de ser así, posteriormente, al tener nuestro dictamen y enviarlo a la Comisión de Transporte, estaríamos en espera de ser convocados por dicha comisión a la reunión en Comisiones Unidas. Quiero informar a ustedes que se recibieron diversas opiniones de los compañeros y compañeras integrantes de la comisión
mismas que fueron integradas al dictamen que hoy se presenta a ustedes, por lo que, si ustedes nos lo permiten, solicitaría al secretario técnico lea la parte medular del proyecto de dictamen que se presenta para su discusión y aprobación de ser el caso. Compañero secretario. Permiso, señor presidente, señores diputados. Efectivamente, con base en todas las consideraciones que acaba de hacer el señor presidente anteriormente, es que se procedió a elaborar este proyecto de dictamen. El contenido de la iniciativa, fundamentalmente, señala lo siguiente: la diputada promovente señala que el sector pesquero del país enfrenta serios problemas que le impiden posicionarse tanto en los mercados nacionales como internacionales. La falta de capital, la sobreexplotación de recursos pesqueros, vedas no respetadas, el alto costo del mantenimiento de las embarcaciones, la pesca ilegal, el incremento de áreas restringidas, falta de legislación clara y el descuido institucional, entre otros factores, hacen visible la alta vulnerabilidad de este sector. No todos los 117 puertos del país cuentan con un inspector de seguridad marítima, lo que ocasiona que las actividades de navegación tengan retrasos, sobre todo en el caso de puertos pesqueros. Las actuales estructuras administrativas y operativas dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, capitanías de puerto, inspectores de seguridad marítima, debe ser objeto de revisión y ajuste en aras de dar respuesta eficiente a las características y necesidades específicas del sector en materia de autorización de arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales. El artículo 17 de la Ley de Puertos señala que en cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto encargada de ejercer la autoridad portuaria y le concede distintas facultades para prestar el oportuno despacho de las embarcaciones. Asimismo, establece que las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e inspección que se determinen. Sin embargo, en la realidad, dice la promovente, no sucede así. Dichos elementos de vigilancia e inspección marítima, para la mayoría de las veces, deben ser llamados de otros puertos para dar atención a las embarcaciones para poder realizar correctamente y que no obstaculice la operación de las mismas, que en muchas ocasiones, por esa ausencia de autoridad, permanecen atracadas hasta por 15 días. El artículo 30 del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones señala: las ausencias de los titulares de las capitanías de puerto serán suplidas por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependa y que expresamente designe la Dirección General de Marina Mercante, que es la autoridad encargada de atender todos los asuntos del ámbito marítimo y portuario desde una perspectiva de seguridad en la navegación y el comercio marítimos. Las graves situaciones de desatención operativa señaladas anteriormente y muy concretamente, como lo representa que las capitanías de puerto de manera discrecional y no de carácter permanente dispongan de la presencia de un inspector de seguridad marítima en los puertos para la atención adecuada del arribo y despacho de las flotas marítimas, pone de manifiesto dar respuesta urgente a las necesidades del sector, a los concesionarios, a permisionarios autorizados, concesionarios y contratantes a los que la propia SCT permite explotar, usar y aprovechar los bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas. Derivado de lo anterior es que plantea reformar el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Puertos con el propósito de asegurar el buen funcionamiento de las embarcaciones mediante la presencia de forma permanente de por lo menos un inspector de seguridad marítima que deberá supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad. La Comisión de Marina realizó el estudio y valoración de la iniciativa en comento mediante un análisis sistemático de la legislación vigente, así como el análisis de técnica legislativa. Vienen a continuación en el proyecto dictamen que tienen ustedes las consideraciones de la Comisión. Se hace el cuadro comparativo entre el texto vigente de la ley y el texto propuesto. Fundamentalmente, como se observa, la modificación viene en la fracción sexta,
en donde dice el agregado es para el buen funcionamiento de las embarcaciones, contarán de forma permanente con por lo menos un inspector de seguridad marítima a fin de supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad. Segunda, esta Comisión de Marina coincide con la promovente en que las actividades económicas que se llevan a cabo en las terminales marinas e instalaciones portuarias del país son un elemento esencial para el desarrollo económico y el bienestar de las familias mexicanas que se dedican a estas, tal y como lo refiere la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, a partir de la información estadística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuestro país cuenta con 11.500 kilómetros de litorales, 117 puertos y terminales habilitadas, y el 67% del movimiento de carga se concentra en 16 puertos comerciales. Además, el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca refiere que la nación cuenta con 66 puertos pesqueros. Tercera, sabedores de que las actividades económicas que se desarrollan en los puertos y terminales marítimas del país tienen un valor estratégico, las autoridades del Gobierno de la República han emprendido medidas legales, administrativas y operativas para revitalizar dicho sector. Especial atención se ha puesto en fortalecer las capacidades de las capitanías de puerto, ya que al ser la autoridad dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y representante de la Dirección General de Marina Mercante en los puertos habilitados, tienen una relación estrecha con las operaciones portuarias, desde el arribo, despacho, atraque y permanencia de los buques en puerto, hasta la atención y resolución de diversas problemáticas del sector pesquero, de los prestadores de servicios de turismo náutico, agentes navieros, marinas turísticas y usuarios de ventanillas únicas. Se encarga, en suma, de atender los diversos ámbitos marítimos y portuarios, por lo que debe forzosamente contar con elementos de vigilancia e inspección que le permitan cumplir con sus obligaciones legales y reglamentarias. En este orden de ideas se inscribe la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo del 2015 del reglamento de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, que a decir de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes constituye un instrumento esencial para dar seguridad jurídica a los participantes de este sector, toda vez que con dicha disposición reglamentaria no solo se busca evitar la dispersión de los ordenamientos administrativos de la ley, lo que causaba inseguridad a los particulares, empresas y usuarios de los servicios de la autoridad marítima o a quien debiera defenderse de los actos de la misma y que para hacerlo tenía que consultar varios reglamentos, sino que ahora encontrará en un solo cuerpo normativo los temas que comprende la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, sea de navegación, educación naval, mercante, seguros marítimos, inspección naval, registro público marítimo, abanderamiento y matrícula de embarcaciones y artefactos navales, prevención marina, entre otros. La facultad de inspeccionar las condiciones de funcionamiento de las embarcaciones navales está contemplada en la fracción 45 del artículo 10 del reglamento de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, que a la letra dice: inspección, la visita que se practica a embarcaciones o artefactos navales mexicanos o extranjeros con el fin de verificar en la medida necesaria, mediante un examen acompañado de las pruebas del casco, estructura, equipamiento y sistemas, que la embarcación o el artefacto naval funcionen satisfactoriamente para el servicio a que estén destinados y que cuenten a bordo con los certificados y otros documentos vigentes que les corresponda tener en virtud de las disposiciones jurídicas y de los tratados internacionales aplicables. Quinta, el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en su título tercero, denominado de la navegación, contiene un capítulo tercero llamado Inspección de la Seguridad Marítima, cuya sección 2 es sobre el régimen de inspección, verificación y certificación de embarcaciones y artefactos navales. Allí se precisa en el artículo 269 que los servicios de reconocimiento, inspección, verificación y prevención de la contaminación y seguridad marítima serán constantes y se llevarán a cabo en cualquier momento por conducto de los OSSM, que son los oficiales de supervisión de seguridad marítima, adscritos a la Dirección General o por terceros autorizados por la Dirección General para tal efecto. Cabe puntualizar
que los oficiales de supervisión de seguridad marítima, que conforme al artículo 10, fracción 64 del reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, están adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y realizan reconocimientos, inspecciones, verificaciones y certificaciones en embarcaciones y artefactos navales de bandera mexicana o extranjera, instalaciones de servicios en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento referido y de los tratados internacionales aplicables. Además, sus facultades y obligaciones en esta materia están enlistadas en los artículos del 316 al 318 del mencionado reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y los terceros autorizados por la Dirección General se refiere a los inspectores navales privados que, de conformidad con el artículo 10, fracción 44 del reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, son personas físicas mexicanas que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectuar inspecciones, embarcaciones y artefactos navales de bandera mexicana y cuyas facultades y obligaciones en este rubro se encuentran establecidas en los artículos del 319 al 326 del mencionado reglamento. Sexta, como se puede apreciar de las disposiciones reglamentarias referidas, se deriva que en las capitanías de puerto hay inspectores que se cercioran de manera permanente del buen funcionamiento de las embarcaciones, ya sea que estén adscritos directamente a la Secretaría de Comunicaciones o Transportes, o bien sean inspectores privados que cuentan con la aprobación de la Secretaría para llevar a cabo estas tareas, por lo que la iniciativa propuesta en ese sentido no es viable. Séptima, advertimos que por la naturaleza misma de la iniciativa, esta genera un impacto presupuestal en las finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en la estructura organizacional, funcional y administrativa de dicha dependencia. Por tanto, dicha propuesta no puede ser aprobada debido a que no se acompaña del estudio de impacto presupuestario, que, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 18, que dice: a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de presupuesto de egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. Conclusiones. 1. Las capitanías de puerto de cualquier nivel en la práctica cuentan con inspectores y supervisores para cumplir con las obligaciones que la normatividad les impone de manera constante. 2. En la práctica es constante la presencia y la labor en las capitanías de puerto de los oficiales de supervisión de seguridad marítima adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que realizan reconocimientos, inspecciones, verificaciones y certificaciones en embarcaciones y artefactos navales de bandera mexicana o extranjera, e instalaciones de servicios en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de los tratados internacionales, o bien de inspectores navales privados que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectuar inspecciones a embarcaciones y artefactos navales de bandera mexicana. 3. Se concluye que ya existen estas personalidades de inspección y por tal motivo la iniciativa no es viable toda vez que ya está regulada la materia que ésta propone. 4. La iniciativa genera un impacto presupuestal en las finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en la estructura organizacional, funcional y administrativa de dicha dependencia, además de que no se acompaña del estudio de impacto presupuestario, tal y como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 18. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Marina emite el siguiente acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Puertos, presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2016. Y segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Comisión de Marina, y por la Comisión de Marina firman los secretarios y los demás integrantes. Muchas gracias, compañero secretario. Está a la consideración de los integrantes de esta comisión el proyecto de dictamen dado a conocer.
tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata. Muy rapidito. A mí me gustaría retomar algunos puntos. No está en la ley en obligación que haya un inspector permanente en cada puerto. Todos los días recibo comentarios, reclamos, peticiones, tanto de mi estado como de otros estados, vía otros diputados que no están en esta comisión, la problemática que hay, y vemos todos los días cómo hay pescadores que mueren por accidentes, precisamente porque no se está cumpliendo con esta labor. Existen puertos donde hay 4 inspectores en un estado y en el mismo estado, en otro puerto no hay ningún inspector. Ni siquiera es presupuestal. Lo único que tendría que hacer la Secretaría es reacomodar como está. Hace un momentito comentando aquí el tema, y que habían estado en el estado de Campeche y el capitán había dicho, claro que los de Puerto de Campeche, claro que los mandan a veces, pero el problema es que como no están fijos, las embarcaciones salen a pescar 40 y 50 días y entran por 3 o 4 días. De aquí que llegue el inspector, que lo mandan en comisión a hacer el trabajo, ya la embarcación volvió a salir. Entonces no es posible, como lo plantean, que se haga durante todo el año y entonces muchas veces se recarga más el trabajo en ciertos meses. Yo sí me parece que es muy delicado esto, que lo dejemos así. Y por otro lado, en el peor de los casos, si es de presupuesto, pues que se apruebe y que empiece a funcionar, o esté en la ley, que sea ya la obligación a partir del próximo año, y así lo pudiéramos contemplar dentro del presupuesto, y ya no tendría el impacto que dicen que habría. Por otro lado, la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara lo aprobó, entonces entiendo que sí, la Comisión de Transportes, la Comisión de Transportes lo aprobó, entonces bueno, pues entiendo que pues ellos hicieron los considerandos también, ¿no? Me parece muy grave, muy grave, que realmente la razón más fuerte sea la de presupuesto, porque sí hay un serio problema, ¿no? Y yo creo que la autoridad, si bien tiene que hacer que las cosas funcionen y que se cumplan con los mandatos y que haya orden en el país, debiéramos de ser facilitadores de los hombres que salen o empresas o que fuera a producir, ¿no? Y con esto lo único que estamos haciendo es obstaculizar. De verdad es gravísimo cuando tienes embarcaciones que se quedan, ahí dice 15 días, pero se quedan hasta más de 15 días, inclusive los productores tienen que pagarle sus viáticos y el hotel al inspector que te mandan de otro municipio, de otro estado, porque ni siquiera los mandan con los viáticos completos, porque llegan y el trabajo, pues es que van a hacer una inspección que van a tardar ¿cuánto? 1 hora. Es una embarcación, son embarcaciones de 78, de 75, de 74 pies, aparte en muchos de los casos. Hay embarcaciones más pequeñas igual. Entonces, revisar el casco y revisar una serie de implementos y aparejos que vienen, que tienen implicación en esta revisión que hace para que se haga un certificado de seguridad marítima que le permita a esa embarcación seguir navegando. Tienen que ver en algunos casos hasta el grosor de la lámina, tienen que ver en algunos casos hasta el desgaste de la lámina. No es nada más el grueso que hoy tiene la lámina, sino de qué grueso fue construida esa embarcación y cuál ha sido el desgaste, ya sea porque no ha tenido el mantenimiento correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos alegatos, y miren que se los digo con conciencia, con conocimiento, por años. Mi familia se ha dedicado a construir embarcaciones pesqueras camaroneras de 76 y de 78 pies.
Tenemos escuela de haber construido más de 80 embarcaciones que hoy están trabajando en todo el Golfo de México. Entonces, no es algo delicado y no creo que sea correcto que esta comisión no lo apruebe por presupuesto. En el peorcísimo de los casos, pasémoslo, yo sí se los pediría de veras, es un clamor desesperado de los productores, pasémoslo a que la ley entrara en vigor el próximo año para que luego pueda ser considerado en el presupuesto. Pero de veras se los digo, además un inspector estaría constantemente revisando y hasta ayudaríamos a los productores a que no en una revisión al vapor corriendo cosas queden pendientes y además que se cargue todo en una sola revisión. Sería eso. Sí les pido de verdad que si es tema de presupuesto lo pasemos para que aplicara el próximo año. Y por el otro lado, lo que aquí argumenta este documento no es así, no se está cumpliendo. Los capitanes de puerto en algún momento pueden hacer uso de la facultad al no haber, pero es una eventualidad, no una regla. Y hay puertos que está de regla y entonces el capitán de puerto ya no lo quiere hacer porque se está metiendo en un compromiso muy grave, firmar un certificado de una embarcación que no está siendo revisada porque ellos no tienen la capacidad para hacer el certificado, pero no son preparados, no están preparados para hacer esa revisión completa de la embarcación. Muchas gracias y ojalá y pueda yo contar con este apoyo. Muchas gracias. A su consideración las propuestas de la diputada Nelly del Carmen, si algún compañero o compañera diputado quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Francisco Gutiérrez de Velasco. Muy buenos días a todos. Para mi compañera diputada Nelly, una pregunta. Tú conoces bien del tema y lo comparamos con otros transportes en donde se está dando el tema de concesión para empresas privadas que puedan hacer este tipo de trabajos y entonces no le cargas al presupuesto y entonces tú sí puedes llamarle a alguien que tiene la concesión de una inspección, te hacen inspección, tienen los técnicos, tienen todo y ellos te verifican, te califican la embarcación y bueno, ya la autoridad simplemente lo avala. No sé si sea un proceso diferente al que expones, ¿no? O sea, al final es un tema como la verificación ambiental, que al final lo hacen empresas privadas y realmente uno cumple con los términos de ley. En este caso de inspecciones de barcos privados, no son barcos públicos, yo entiendo la problemática, pero si se da un tema de concesión, pues a lo mejor hay empresas que pueden decir yo te inspecciono, yo te califico, te certifico, ¿no? Ahora sí pasa con mi documento, pasa a la Capitanía de Puerto, la Capitanía de Puerto, ok, ya está, y entonces ya una empresa privada responde, y entonces puede hacerse fuera del presupuesto, a la embarcación, al propietario de esta embarcación, a lo mejor es más beneficioso, porque entonces ya, como está pagando, ya dicen, tal día me certificas, ya ahí están. Entonces yo creo que hay modelos diferentes a decir, bueno, que haya otro capitán del puerto o que haya otro, porque a lo mejor tampoco tienen el personal calificado, ¿no? Porque a lo mejor si ya existe una capitán de puerto adicional, que pues no tiene ese conocimiento de inspección. Es una sugerencia, ¿no? Como lo tenemos nosotros en construcción, hay especialidades de un inspector de cada eléctrico y estructural y todo, y bueno, pues son privados y te cobran la firma, pero ya con eso vas con la institución y dices, mira, aquí está mi perito, ya me calificó, y entonces ya es como procede. Es un esquema diferente al que propones, pero puede ser una alternativa, ¿no? La diputada del Carmen. Creo que se me pasó decir, a la hora de decir presupuesto, déjenme decirles que cada vez que una embarcación sale, paga. Y cada vez que entra, paga Capitanía de Puerto. No sería un gasto realmente para Capitanía. Y hacer la inspección, paga.
se paga. Entonces, no está en la ley permitido que venga una empresa privada a hacerlo, pero no es gratis. A lo que quiero decir, no es gratis la inspección, compañero, amigo, no es gratis. Para que Capitanía nos haga con el inspector de seguridad marítima ese certificado, hay un pago y no es baratito. O sea que, de hecho, la propia Capitanías tienen sus recursos en base a lo que cobran cada vez que despacha una embarcación. Se despacha una embarcación, se paga, y cuando entran también, de hecho, si lo haces de 9 de la mañana a 3 de la tarde tiene un precio, y si lo haces antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde, que una embarcación atraque o una embarcación salga, es el doble de precio. Entonces, no es que fuera gratis, no es un servicio que el gobierno lo hiciera gratis. Si yo no la doy, ojalá yo la diera, ¿no? Pero vamos a hacer lo que se permita, pero en este momento, de todas formas, no es nada más, no va contra el presupuesto, porque además hay entradas sobre eso, ¿no? Entonces, realmente no le están regalando nada al productor, y hay productores de una embarcación, hay productores de una lanchita, hay productores de 5, pero hay de uno. Entonces realmente no hay en la actividad pesquera nada que el gobierno federal le regale o le haga gratis al productor. Todo por todo te cobran. Entonces realmente sí, lo que dices vale, pero también no lo están haciendo gratis. Entonces por eso se le paga a Capitanía cuando te expide ese certificado, ¿no? Entonces, no está gratis. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención de los compañeros, compañeras diputadas? Bueno, pues está a consideración la propuesta de la diputada Nelly del Carmen en abundamiento del proyecto de dictamen. Entre otras cosas, está basado en lo que dispone el reglamento aplicable, y en todo caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede reasignar en las capitanías de puerto a los inspectores a modo de que estén en condiciones de cumplir con las necesidades. Además de que existe la posibilidad de los inspectores privados que se puedan aprobar, quizás a petición de los propios usuarios, a propuesta de los propios usuarios, para resolver los problemas. En consecuencia, pues, está la propuesta de la compañera Nelly a consideración de ustedes. Si hubiera alguna otra opinión, o diputada, si quisiera abundar en el asunto. Lo único que abundaría es que el tema de un privado, pues no está en la ley, o sea, ¿no? Entonces eso no entra ahorita en la consideración. Pudiéramos hacer y hacerlo más adelante, pero no está. Pero no es el motivo que fuera un privado. De hecho, hoy se paga. Pudiera ser, no, sí, claro, pudiera ser una opción más, pero hay puertos en los que no hay ni el pagado, ¿no? O sea, el privado más bien, habría que traerlo de otro estado, ¿no? Entonces, bueno, pues, si le queremos seguir cargando el muertito a los pescadores, pues sigámoslos cargando, ¿no? Yo sí les dejo ahí, no debe de ser la razón de presupuesto, porque además no le cuesta a las capitanías. El productor paga por ese certificado y ese dinero debería de aplicarse para los sueldos de ese inspector de seguridad marítima, que tiene que ser una persona, pues, no sé, ingeniero, naval, ¿no? Que tenga conocimiento de eso. En fin, yo sí lo pongo acá, no debería de ser esa la razón. Aquí estamos para tratar, yo creo que de que la ley se cumpla, que haya ordenamientos, que haya orden en las actividades que se realicen en México y los mexicanos, pero también ser facilitadores y no ponerle piedritas a los productores. Gracias. Bien, nada más para
información en el artículo 269 del reglamento de la ley de navegación, establece que los servicios de reconocimiento, inspección, verificación y prevención de la contaminación y seguridad marítima serán constantes y se llevarán a cabo en cualquier momento por conducto de los oficiales de supervisión de seguridad marítima. Pero eso es otra cosa, eso es de contaminación, no tiene nada que ver con... No, verificación, prevención, reconocimiento, inspección, verificación y prevención y seguridad marítima. Dice contaminación y seguridad marítima. Pero en fin, esto es solo información. Para poder continuar con esto, yo le rogaría a la diputada Nelly nos hiciera su propuesta concreta a fin de someterla a votación entre las dos consideraciones que tenemos, que es la propuesta del proyecto de dictamen y lo que nos propone usted para someterlo a consideración de los integrantes de la comisión y en consecuencia realizar la votación. Tiene la palabra el diputado Barragán. Yo opino que debemos de votar el dictamen de la propuesta que ya se realizó. Si la diputada Nelly trae otra propuesta, yo creo que se tiene que elaborar, presentar y discutirla, o en el caso lo que proponía aquí nuestro compañero Francisco, lo mismo, pero yo creo que ahorita tenemos que votar el dictamen del punto que ya se aprobó, ¿verdad? Bien, pues en estas... Bueno, yo aquí como en las conclusiones lo que decía era que una de las mayores razones era para no afectar el presupuesto. Bueno, yo lo que decía que entrara en vigor en el siguiente año, en el 2017, y así no afectamos el presupuesto. Al salir el tema de aquí del compañero de Veracruz, pues yo lo que decía es que no, de todas formas no afecta el presupuesto porque estas inspecciones no son gratuitas, pero bueno, esa sería la propuesta, que no entrara en vigor en el 2016, sino hasta el 2017, y así cubrimos una de la conclusión aquí que dice que generaría impacto presupuestal en las finanzas de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y creo que con esto pudiéramos salvar ese punto y pues darle a los pescadores esa seguridad de que van a poder realizar todos los días su actividad y no van a ser detenidos por 15 o 30 días porque no hay inspector. En fin, aquí está en la mesa. Muchas gracias. Bien, en consecuencia, esta presidencia propone a ustedes con la finalidad de cumplir con el proceso reglamentario, votar el dictamen y poner a consideración de ustedes si la propuesta de la diputada Nelly se anexa a la comunicación que se envíe a la Comisión de Transportes cuando le hagamos llegar el dictamen, si es que procede. Si están de acuerdo, podríamos hacerlo así. Entonces, consecuencia, ruego al compañero diputado secretario someter a votación el dictamen propuesto. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa que reforme el artículo 17 de la Ley de Puertos elaborado por esta Comisión de Marina. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Sí. Un cuestionamiento. ¿Tenemos quórum? Sí, tenemos quórum. Sí, tenemos. Los votos, por favor. Porque firmaron, pero ya se fueron. Bueno, eso ya es. El quórum es de los que estamos, ¿no? El quórum de la sección sí está, lo tenemos, estamos firmados. Si alguno se retiró, sí, sí estamos, sí tenemos el quórum. A ver, contemos los votos, uno por uno. La votación se toma. No, esto es de asistencia. No, ya no están los demás diputados. Se fueron por ese lado y mi compañera que estaba. Sí. No hay quórum.
pero el quórum ya lo iniciamos con la sesión, ¿sí? La votación requiere de quórum. Perdón, si me permite, presidente, la votación es en función de los diputados presentes y es mayoría absoluta, la mitad más uno de los que estén presentes en el momento de emitirse la votación. Sí. Bueno, siguiendo con el procedimiento que queda asentado, tenemos mayoría de los presentes absolutos. Hay 5 y una en contra. ¿Sí? 6 a favor y uno en contra. Ni ¿Sí? siquiera la mitad de los diputados están. Sí. 7 diputados solo hay ahorita. No hay quórum. En el registro de asistencia cuando se inicia el quórum hay 9 diputados registrados. En consecuencia, la votación es en el sentido afirmativo de 5 votos a favor con 1 en contra. Registramos en el acta su observación, diputada. Desde luego. Ahorita voy a hacer lo propio legalmente. No hay quórum. Votaron sin quórum. Bien, entonces queda registrada La sesión no debería de seguir porque no hay su quórum. observación. Bien, pues entonces, no habiendo más asunto que tratar, ruego a los asistentes, al asistente tomar la firma de la votación correspondiente. Claro. Sí. Más al desahogo hay que asentar que se presenta la afirmación que en se este dio. momento de las firmas de los que votaron y cómo votaron, porque voy a impugnar este tema porque no hay quórum en este momento para la sesión. Y ahí debe estar anotado los que están grabando, que no hay quórum en la votación. De hecho, la sesión no debería de seguir, no hubo quórum. Entonces agradecemos la asistencia a esta reunión extraordinaria y siendo las 10:55 horas se da por clausurada. Gracias.